buenas noches para ustedes, tarde para nosotros, que están viendo este programa, Crónicas, que se transmite con mucho cariño, con mucho sabor, desde uno de los mejores restaurantes de Mérida, que resultó una vez más distinguida como la mejor capital gourmet de México. Yo creo que no toman en cuenta la capital, que es una capital gourmet del mundo, aunque últimamente se da unas barridas fuera de base. Pero bueno, aquí estamos en este extraordinario restaurante de cocina yucateca, en el histórico barrio de Santana, siglo XVIII, que ya no fue barrio de nada, y nos acompaña el exgobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada. Muy buenas muy tardes. Activo en los medios. Buenas noches a todos. Un placer estar aquí en Manjar Blanco, estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Hasta hace unos, no sé ahora, pero hasta hace un par de años, Patricio era el yucateco más conocido, digamos, en el estado, ¿no? Yo creo que los gobernantes en su momento son más conocidos. No creas, o sea, no, para nada. No, para nada. Ni la señora que se fue, ni el licenciado Zapata Bello. No, para nada. Hay lugares que no tienen esa penetración, lugares panistas, etcétera, etcétera. Patricio, antes de entrar a hablar de los alcaldes de la era azul y oro, que es el tema que nos va a ocupar hoy, hay que abordar dos cosas. Primero, hay un desencanto en el mundo. Sí, yo pienso que hasta en algunos países de Europa, aunque tú discrepes, o sea, los Estados Unidos que inventaron, vamos a decir, un poco, la democracia liberal. ¿Por qué la inventaron? La inventan los atenienses. Tú que te lo das de muy culto, ¿no? Y en Gran Bretaña la reinventan los británicos, ¿eh? Pero no era propiamente liberal, porque había todavía la Cámara de los Comunes, los derechos hereditarios, etcétera, etcétera. De los lores. Exactamente. Perdón, los comunes y los lores, ahí está. Ya me corrigió, muy bien corregido. Primera corrección. Dale, primera corrección. Vamos a ver cuántas logramos Dale. hoy. Yo no te voy a corregir nada porque no te quiero dejar en ridículo, pero... No, adelante. Yo creo pero luego vino... Hay que hacer la historia verídica, la real. No hay manera. No la de Ayotzinapa, ¿no? ¿Cómo está la verdad histórica ya? No, nadie lo va a saber. Bueno, hay algo que tiene una habilidad insospechada totalmente de nuestro gobierno, es la capacidad de nuestros gobiernos, algunos de nuestros gobiernos, la capacidad que tienen de enredar tal forma un problema, que no lo puede elucidar ni el Espíritu Santo. Pero yo creo que además, porque nos gusta, yo creo que es a propósito de nosotros, nos gusta vivir en los mitos. Sí, nos claro. Fascina el mito, yo creo que somos mitoteros. Sí, cómo no, hombre. Sí, yo también creo que eso. Nos encanta dudar de todo, ya no crees en nada. Pero eso, bueno, refiriéndose al desencanto mundial, veía de estas cosas que te encuentras en las redes ahora, precisamente un asunto de las redes, que en los últimos días de la campaña política en Estados Unidos, lo que leía la gente, las noticias normales de los medios de comunicación con cierto respaldo, fueron rebasados por noticias completamente falsas. Así como no. ¿Hoy se publicó eso? Sí, impresionante eso, gravísimo, bueno, ya es reflejo de la elección y bueno, reflejo de lo que estamos viviendo, ¿no? Te voy a decir una cosa. Tantas cosas falsas que ya existen en las redes. Pero te voy a decir, le decía yo a uno de los directivos del de Yucatán, va a ser el fin de ciertos poderes de las redes, porque vamos a dudar de ella. ¿Entiendes? No, pero toda esa mentira. Tiene que acomodarse a algo nuevo. ¿Cómo empezaron los medios de comunicación masivos? En los cafés, en el siglo XVIII, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, como chisme. La gente iba y chismeaba todo allá, salían y de ahí comunicaban las cosas. La inmensa mayoría de la información que se manejaba allá era falsa. Medios de comunicación prestigiosa, como los conocemos, como el New York Times, Le Monde, se fueran posicionando y la gente ya fuera distinguiendo. Pero una vez más, mucho antes estuvo los periódicos británicos. Bueno, sí, acabo de Telegraph, todos esos. Sí, Inglaterra, Londres es el Mail. Sí, Inglaterra es, es el padre de los medios serios. Fleet Street. De los serios, porque sí,
los pasquines dominaron 50, 60 años. Y qué curioso, al mismo tiempo fueron padres de toda esta porquería, de estar publicando porquerías. En los 70 en Inglaterra nace la prensa del corazón, la del escándalo, la del rumor, la del Bueno, porque existió mucho antes. Y resulta que se la comió la prensa verdadera, pero después, sí, en el fondo, la gente seguía queriendo escuchar el chisme, quería seguir escuchando las cosas del corazón y demás. Quiero decirte algo con esto. Yo no entiendo a estos guaches comentaristas. Nunca los he entendido. No creo que les preocupa tanto, no los entiendo. Ahora oigo que dicen Leo Zuckerman y todos los que van allá a su programa. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es que ganó? Nadie había previsto que ganara, fue una sorpresa. Yo no sé qué vieron, porque lo que son las encuestas daban un empate técnico 15 días antes de las elecciones. Que ese juego de probabilidades del New York Times y otros diera otra cosa, esa es otra cosa. Y las apuestas están buscando en el mundo del juego, del hipódromo, ¿me entiendes? De las apuestas, lo que es muy claro, las encuestas, y más aún, si tú extrapolabas los últimos números de los dos, te daba lo que dio, un empate técnico. O sea, 200,000 votos ganó Hillary Clinton. No, por 1 millón de votos ganó Hillary Clinton. O sea, ¿por 1 millón de votos llegó? Por 1 millón de votos. Es increíble, ¿eh? Bueno, es increíble. La doble injusticia de un sistema como el norteamericano, sí, especialmente además la sobrerepresentación que tienen los estados pequeños. Sí. Un Wyoming con 3 votos, pues bueno, pero tiene 100 veces menos habitantes que, no 100 veces, 70, 80 veces menos habitantes que California. Que tiene 59 puntos. Que tiene 55 votos, o sea, pero tiene 60, 70 veces, pero... California es la economía más grande de América Latina, una de las 10 más grandes del mundo. Ahí se habla de independizar otra vez, que hay un espíritu de independencia en California, desde que era nuestra. Pues, ¿no? Desde que era nuestra. Bueno, hay un desencanto de la democracia muy grande, por eso... pero yo creo que en todos lados, ¿no? Yo no digo que no... Eso digo que en Europa, más o menos, pero... Salvo, y yo creo, soy de los que creo que así es, en los países de esa Europa escandinava, etcétera, etcétera, ¿por qué motivo ahí no hay? Porque no hay tanta diferencia entre las clases sociales. El gran fracaso de la democracia liberal, se la llevó ahí la economía liberal, es que la diferencia entre unos y otros es enorme, pero enorme, ¿no? O sea, ya no, tiene muchos aristas eso, no nos vamos a detener. O sea, ya entre dos iguales, ¿no? O sea, no entre tú y uno que no tuvo oportunidades, no sé. Ya entre tú y uno que tuvo ciertas oportunidades y tuvo moches. Le entró a los moches, se vuelve rico, ¿no? La verdad, o sea, no me digas, hombre. Mira todos estos horrores de estos que robaron, o sea, ¿me entiendes? O sea, qué cosa, ¿no? O sea, yo pienso en estos pobres, o sea, pienso cómo le puede caer a un microempresario que abre su negocio a las 6 de la mañana y la cierra a las 11 de la noche, ¿me entiendes? Que apenas saca para comer, ¿de acuerdo? Oír esos números que ni se pueden calcular, que se robaron en Veracruz, que se robaron en Sonora, que se robaron en ese otro estado. Estamos en un problema serísimo de corrupción en México, pero sí es cierto, la democracia en la mayoría de los lugares no ha logrado, no ha podido acabar con la desigualdad. No, ese es el gran fracaso. Ese es el gran fracaso. Bueno, yo sí pienso como Churchill, no es perfecta, pero hasta hoy no hemos inventado nada mejor. Ahora vamos a hablar de cómo está México y cómo está Yucatán. Pero lo primero es saber mantenencia. Estamos en Manjar Blanco, este restaurante en Santana, uno de los 10 mejores restaurantes de Yucatán, y de comida yucateca, por cierto, y conversando con Patricio Patrón. Nos vamos y regresamos. Redescubre Yucatán. Vive la experiencia cerca de ti.
en tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Pues mira, si Europa está en este desencanto tan grande de la democracia, los mexicanos tenemos que estar de acuerdo en que la democracia pues, no nos ha servido. Dios nos ampare que vuelva un don Porfirio. Bueno, don Porfirio no es tan malo, ¿eh? Que vuelva, que nos salga un autoritario del estilo del viejo régimen, ¿no? Así es. ¿Verdad? Bueno, corregido y aumentado, porque además, desgraciadamente, mientras el resto del mundo parece que pues da un pasito para atrás, pero da dos para adelante, aquí estamos al revés. Parece que sí damos algún pasito para adelante, pero damos mucho más para atrás. Sí, cómo no. Y hay una alianza muy grande entre los partidos, básicamente entre el PRI y el PAN, que contribuyen a ese desencanto espantoso de la democracia. Voy a ser muy claro, ¿no? La revista Proceso publicó que el PRI y el PAN tuvieron un acuerdo para que Calderón Hinojosa llegara a ser presidente. El entonces gobernador del Estado de México, Peña Nieto, como tenía mano para poner lo que le quisiera, porque ahí es la autoridad, es el gobernador y punto, ofreció no sé cuántos votos de más para apuntalar al señor Calderón. Eso pues no lo documentó, porque no lo documentó, pero sí lo expuso, los famosos tratados del Hotel Nico, ¿no? Cuando tú lees esto, me imagino el priista se va a sentir muy decepcionado, ¿no? En la calle se rompe el alma por su partido y luego los líderes se sientan y acuerdan a espaldas del pueblo lo que les da la gana. Pues sí, es preocupante. Bueno, las democracias se valen los acuerdos. Claro, no, por supuesto, pero no negociando con el voto. Sí, había que ver. Ya sí se va, no, por supuesto, conciliar asimetrías. Eso es la política, ¿no? Es el arte de conciliar asimetrías. Eso no cabe duda, pero no vender la voluntad de la gente, ¿no? Definitivamente hay que ver cómo lo presentaron, cómo lo hicieron. O sea, si lo hicieron, que yo creo que sí lo hicieron, habría que ver cómo lo hicieron. Tú has dicho siempre que algo semejante fue aquí con Ivonne Ortega. Sí, aquí con Ivonne Ortega tuvimos una chafa brutal del gobierno federal, sí. O la no intervención, permitir completamente que se hiciera lo que le diera la gana a los estados vecinos, a ver, mismo Veracruz, fue de los estados que más participó, Quintana Roo, el Estado de México, precisamente en esta cuestión electoral de burlar la voluntad popular. O sea, nunca ganó Ivonne.
Claro que no ganó. Ganó Xavier Abreu. Ni en votos ni nada. O sea, aquí fue Nada. El PEPAC fue un órgano electoral totalmente al servicio del PRI. Y aún así, a pesar de 1000 trampas, a pesar de 60,000 quintanarroenses que vinieron a votar a Yucatán, en votos estaba ganando Xavier Abreu. Fue todo un tejemaneje que se hizo a medianoche. Oigan esto, y lo ha dicho varias veces aquí ganara en estas cámaras. Ivonne Ortega, con la permisividad, la aceptación, el acuerdo del gobierno federal. Sí, es que después de Calderón, el PAN, no sé cómo subsiste, porque realmente él traicionó a todos los panistas yucatecos, ¿no? Sí, en ese sentido, por supuesto. En ese sentido, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. Bueno, todo esto va a traer, sin lugar a dudas, una desconfianza terrible sobre la democracia electoral. Pues ya la trajo, o sea, hay una desconfianza terrible sobre la democracia electoral. Hay ese manejo de que la política así es, que, o sea, como diciendo, se vale lo que sea en la política. Claro. Entonces, cuando alguien menciona que la política así es, pues eso ya permite lo que sea. Porque no estás diciendo, bueno, la política es blanco o es azul o es ética, no, así es. Así es una expresión ridícula que totalmente permite todo. O sea, embosca un afán de corrupción espantoso. Totalmente, o sea, de que todo se vale. O sea, todo se vale. Entonces es inaceptable. Sí, como no, inaceptable. Pero desgraciadamente hay muchísima gente repitiendo eso día y noche. Un poco es el repetir lo mismito de Hank y de tantas historias que son máximas ridículas sobre la política mexicana. Bueno, en ese sentido también tú dices, al PRI no se le gana con dinero. Por supuesto que no se le puede ganar con dinero al PRI. Es imposible. O sea, con lo que han robado estos señores, con el manejo que le dan al dinero, con la estructura que tienen de coacción. Hay un cierto mito a nivel nacional, antes de que volvamos, de que hay un fondo constituido, no los 400 o 500 mil pesos que se cayeron allá en Toluca, ni los y tantos que habrá dado toda esta gente para el PRI, los miles de millones que habrán dado Duarte y el otro, por eso están protegidos por el gobierno federal. No eso, sino que además hay un fondo en inversiones, en ciertas inversiones, que para el PRI, para las campañas. Yo no creo mucho en eso, porque conociendo a los priistas, lo caído. La casa gana. Ya está, lo que ya cayó, ya está en sus manos, ya no se puede, ya no regresa. Por eso cada sexenio, tienen que saquear de nuevo para ganar la siguiente elección. Ok. Sí, así de triste es. Ese es así de triste es. Sí, claro, puedo estar yo equivocado, ¿no? Pero la percepción que tengo, lo que he visto durante estos ya largos años de estar metido en la cuestión política, es que si hay algo válido de estas frases, de estas máximas de la política mexicana, una muy certera, muy real es lo caído ya no. Sí, ya no sale de la bolsa. No hay tal entonces, ¿no? No hay tal fondo. No creo que existe ese fondo para nada. Ya son empresarios, ya hacen del dinero de hace 3 sexenios, 6, 8 sexenios, ya es dinero familiar y ya es patrimonio familiar y para nada lo van a compartir con nadie. La única es la Iglesia Católica. Ella no divide con nadie. Pues venga, y no divide con nadie nada. Bueno, así ha sido históricamente. Pues sí, bueno, vamos a ver. También allá adentro seguramente habrá sus tejemanejes. Sí, como justos. Bueno, vamos a pasar a Yucatán, ¿no? Desde luego. Toda crítica política tiene que ser una crítica moral, decía Octavio Paz. Tiene que ser una crítica a las costumbres. Quien critica a los políticos, que no lo veo mal, porque hay que tenerlos a raya y además prestan un gran servicio de una auditoría ciudadana, pues más allá de eso no se aporta nada para el cambio. La crítica moral, la crítica de las costumbres, sí aporta mucho. Aquí nos enfrentamos a un PAN yucateco que has denunciado mucho. Es la verdad. Bueno, hemos denunciado, no al PAN, a acciones que no son panistas precisamente. En la torre, eso está hechas bajo el escudo diciendo que son acciones panistas, lo cual es totalmente falso. El PAN nace y lucha
para Había una frase la de- democracia, Sí. para buscar hacer de la política algo ético, una acción ética, muy ligada a la política, debe estar muy Decía ligada a la Carlos ética. Castillo Peraza, Aquí, cuando fue candidato a gobernador contra Graciano al Puche. Alpuche, peleo con el débil guijarro de mi voz, decía. Como dices tú, no con dinero, no con caudales. Sí, nosotros ganamos las elecciones a base de prestigio. No nuestro prestigio, el prestigio de un Carlos Castillo Peraza, de un Víctor Manuel Correa Rachó, de un Roger Cicero y Sí. de tantos más, o sea, de Benito muchos esos Rosell. que habían luchado, habían dado la Bolo cara, Pinzón, el licenciado Bolo Pinzón. habían estado peleando y que pues ahí iban dejando una huella, Sí, ¿cómo no? pedacito, una piedrita cada uno de ellos. Yo te digo a ti, y Costilla lo voy a repetir ante las cámaras, el PAN yucateco no es su directiva. Estoy hablando de Yucatán. Yo no sé en Sonora cómo es. No sé en Baja California cómo es. Yo sí puedo hablar de Yucatán. El PAN yucateco está en el sur. Están esas mujeres y esos hombres que salen a partirse el alma en las elecciones, que les han apoyado a todos ustedes a morir. Ese es el PAN yucateco. Sí, pero hay que también tener en cuenta igual que el paso por el poder. El paso Sí, pero por el eso poder. no pasa por el poder. Pero eso, de alguna manera sí ha habido ya un daño, una utilización de eso. Eso es otra Entonces, cosa. bueno, Pero esos son los panistas. sí, definitivamente. Ese es el PAN. El PAN no está allá en su oficina, no está en el presidente del comité estatal, no está en esos directivos para nada, menos en esos diputados y senadores respetuosamente. Ese es el PAN. El día que se pierda ese PAN, entonces sí estaremos en problemas. Eso es lo más preocupante. Hay un intento por desaparecer ese PAN. Sí, como no, Hay un intento por pervertir a ese PAN. Ese PAN que aguantó las friegas. Yucatán puede presumir que es de las cunas de la democracia moderna sí, cómo mexicana. no, totalmente. O sea, esto se daba en el norte del país, lo cual es fácil de entender por la cercanía con Estados Unidos, en ciertos lugares del centro del país donde un nivel cultural y económico Bueno, más a ti te fuerte. tocó, Aquí en el tercer mundo, en el sureste de México, pues que hubiera un PAN con gobiernos caciquiles, era impensable, pero se daba. ¿Cómo no? Y se daba además con una base popular, a diferencia de otros lugares que era de clase media y clase alta. Aquí era de clase popular. Y por eso logramos Sorprendía. resistir Sí, cómo a no. todos esos caciques y cosas que tiraron a destruir con todo ese PAN. Logró sobrevivir hasta que logramos la victoria. Desgraciadamente, sí, el triunfo no solo pues trae malas mañas, sino también trajo a malos bichos. Sí. A tipos que vieron la oportunidad del PAN de colarse y a actuar, pero desgraciadamente no a pegarse al PAN, sino empezar a hacer cosas que, pues nosotros decíamos priistas, pero bueno, son cosas humanas, pero que van por el lado negativo Sí, cómo no. completamente del ser humano. Yo te quiero decir algo, Antes la discusión era, digamos, izquierda contra derecha. Correcto. Poco se discutía de medidas, ciertas medidas económicas, científicas. Sí, en la distribución del ingreso, etcétera, eso sí, ¿no? Y que si el aborto, que si esto, eso. Ahora no. Ahora la ideología es la corrupción. Y se acepta ya como normal. Eso es sumamente peligroso. De eso vamos a hablar volviendo y también vamos a hablar de cómo vienen las elecciones según Patricio Patrón para alcalde y para gobernador del estado. Lo primero es saber mantenencia, nos vamos y regresamos.
Redescubre Yucatán. Vive la experiencia cerca de ti. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Lo mejor de un programa de televisión no sale a las cámaras porque se habla con libertad cuando estamos fuera. Ahorita hablábamos, Patricio y yo, de la era azul y oro de la ciudad de Mérida, que es pues todas las alcaldías panistas que realmente transformaron la ciudad con muchas deficiencias, entre el deber ser y el ser. Bueno, había que yo no me, en política, dicen todos los teóricos, el logro, si no se logra algo con el sufrimiento de los hombres, no importa el costo. Solo hay algo prohibido. Nada puede ser para el pueblo correcto si se obtiene con su sufrimiento. ¿Okay? No me vas a decir un dictador, mata no sé cuánto por el bien. No, ahí ya no. Ahí no hay beneficio posible. Sí, no se vale. Tú criticas mucho, me criticas mucho cuando digo, claro, nada. Ahora, que si esto, que si no se pudo, que si, bueno, ustedes estaban luchando terriblemente, tú lo sabes perfectamente bien. O sea, para hacer el Olimpo fue un drama nacional, luego se vuelve internacional, con Silvio Zavala, etcétera, etcétera. Y bueno, un rollo enorme. Por hacer el Olimpo, algo incuestionable, coño, ¿no? Ese es el problema, que se tuvieron que enfrentar con el absurdo, ¿no? Era el absurdo. Total, hombre, una cosa en que no podía, no había argumento. Había el boicot diario, o sea, no, peor que el Olimpo, olvídate, era el diario, el de te tiro la basura en la calle, hay por allá uno de estos muchachos que estudia. Envenenar a la gente para tener a la mitad de la población de Mérida buscando boicotear el trabajo. Esa es la política más pobre y rastrera y mezquina. Mezquina, que no importa perjudicar, es la política de Somoza. Si voy a destruir, pero para que yo me quede. Que no le den al pueblo esto, no me importa que no se lo den, pero no va a sacar la cabeza. Sino, por ejemplo, Ana Rosa cuando llega en el 91, la instrucción era calles con su banqueta ya lista completamente. Yo participo en decir pues, que no se hagan las banquetas, porque había una política de boicot permanente. Así las seccionales del PRI eran, no permiten que se hagan. Entonces exijan que su banqueta esté de diferentes medidas, diferentes cosas. Entonces no había alguna uniformidad para hacer una banqueta, era casi imposible. No, es que yo quiero mi entrada así, yo quiero mi entrada asado. Era imposible poner de acuerdo a la gente, porque la orden de los seccionales era buscar cómo perjudicar completamente, causándole un daño a las colonias y al desarrollo urbano de la ciudad. Hay un trabajo por allá de don Víctor Correa. Estamos hablando de otra Mérida, otro mundo, el siglo pasado,
Bueno, pero antes de Cristo, ¿ok? Como todos los días el gobierno estatal y el PRI, la neta, le creaban problemas. Sí, yo viví esa parte como alcalde, lo viví trabajando con Y él aún así hizo una cantidad de pozos pluviales que nunca se habían hecho en la ciudad de Mérida. Bueno, que luego se han seguido haciendo, eso es obra de ustedes, ¿eh? La verdad, es obra del PAN, porque esa Mérida encharcada en la que yo crecí, esa Mérida... Sí, cierto, ya no existe. O sea, ya no existe. Ya, o sea, cuando yo se los... días enteros. Hombre, sí, cuando yo hace unos días a mis hijos, 24 y 22 años, mis hijos varones, les hablaba yo de esa Mérida, ¿no? Y ellos siempre dicen que son cosas míticas mías. Los cuentos míticos, dice mi hijo Gonzalo. También tú eres mítico, o sea. Sí, completamente. No eres historiador, les mostré una fotografía tomada del colegio de Insignia, del colegio Montejo, cuando todo alrededor de la iglesia y el colegio era un océano de agua en época de lluvias. Y decía, ¿sabes una cosa? No te vas a creer, hijo. Pasando San Francisco, ¿okay? Para San José de la Montaña, el sur, los charcos nunca desaparecían. Se quedaban todo el año. Se quedaban 5, 10 días, 15 días. No, meses después. Sí, había lluvias. Volvían. Podía estar 3, 4 meses, 5 meses. Una cosa horrible, era todo un... Yo me acuerdo que alguna vez fui, no sé me acuerdo por qué. ¿Ibas al sur? Sí, pero no tan al sur, hasta esa zona, ¿no? Había un señor que componía hamacas en mi casa, León. En aquel entonces se componían las hamacas, ¿te acordarás? Sí. En mi casa se componían hamacas y es increíble. Iba doña Rosita Aguilar, X días a la semana, a surcir calcetines con huevo de marfil. Imagínate tú, ¿qué mundo era ese? Se surtían las camisetas. Hoy si le dices a un chiquito, te vas a poner una construcción, puta, te lo tire, ¿qué es esto? Es el ridículo y no sé qué tanto. Eso es obra, ¿eh? También. El que sí le saca ventaja a todos ustedes es Víctor Cervera Pacheco, que pavimentó el sur. Esa es la gran obra. Tú me criticaste cuando dijiste, pero lo endeudó a la ciudad de Mérida. No vale nada que lo haya endeudado. Es la gran obra moderna de México. No, vamos a aclararlo muy bien. Vamos a aclararlo muy bien. Vamos a hablar de historia, no de vamos a hablar, ya de hecho, es la gran obra. ¿Cuánto costó? Lo que haya costado, Patricio. ¿Y cuántos kilómetros? La Mérida de aquel entonces, hijo. Ah, bueno. Pero marca la unión de las dos Méridas. No me lo creen, no estaba pavimentado el sur en 1970. Cervera Pacheco, en un empuje de su juventud, ¿me entiendes? Se lanza, pavimenta y además lo hace con cooperación de la gente. Esos mitos. Alfonso Cisneros, de la Cabala, maestro y amigo mío, era el que veía ese departamento. Sí, lo veía de Cervera. Y sí, supuestamente era por participación, eso vendió, este fue todo el show que se hizo, solo que una participación muy interesante. Decir a los medios de comunicación que era con la colaboración de la gente. Cuando era a través de una hipoteca muy grande. A la hora de la verdad, decir en las colonias, no lo paguen, porque lo va a pagar el gobierno del Estado, va a dejar endeudado a Yucatán como no lo dejaron endeudado. Es verdad. Entonces, bueno, terminó en la salida de Cervera, de alcalde. Es el juego perverso. No, cálmate. Daña terriblemente. Eso no estropeó a nadie. Vamos a ser honestos. Cervera Pacheco, al hacer eso, se vuelve, él fue muy buen alcalde, no sé si mejor. Te voy a decir una cosa, Xavier Abreu, si tú analizas el periodo de Xavier Abreu, podrías decir, oye, ese es el mejor alcalde que ha tenido, 5 mejores alcaldes que ha tenido Mérida, pero la realidad es que ya venía, ¿entiendes? Condiciones que lo ponían para por ejemplo, toda esa Mérida de parques. Pero mi estimado historiador, vámonos a la historia. Sí, ¿cómo no? Creemos. No sigamos los mitos. No, dale, vamos a ver. Pero que no te gane la pasión. Veamos, no te gane la pasión. No es la pasión. No es la pasión. O sea, soy un crítico de los gobiernos panistas, a pesar de que me siento muy orgulloso de lo que hicimos. También, viendo para el pasado, te das cuenta que en lo que fallamos. Y el trabajo principal de un ayuntamiento es el desarrollo urbano. Correcto. Y de allá se desprende todo lo demás. A pesar de que el trabajo que hicimos de desarrollo urbano fue un cambio total y positivo a lo que se venía haciendo por los gobiernos panistas. Hoy que lo vemos a nivel nacional, respetabilidad. Nos quedamos pequeños. No tuvimos la capacidad para hacer por eso me gusta que te exigas tanto. Pero a pesar de eso hay que decirlo. Mérida es una de las mejores ciudades
de México para vivir, en parte por ese mal hecho trabajo de desarrollo urbano. Pero un trabajo de desarrollo urbano que yo voy con mi mapa a reuniones de cronistas de México, lo pongo y lo explico, y ya quisiera yo que oyeras la gente del Distrito Federal. Habría que, dijo Marichuy de Real, una cronista de zona, ya ves que ahí por delegaciones, tendríamos que dinamitar la Miguel Hidalgo para volver a hacer lo que ustedes hicieron. Preguntó ella, ¿a qué se lo atribuís? Muy importante, los panistas llegaron en el momento que la Mérida estaba creciendo, entonces pudieron salirse del centro histórico, digamos, de lo que San Fernando, etcétera, etcétera, y hacer esas vías. ¿Me entiendes? El periférico lo trazó. Hay un hombre que nos estamos olvidando, que merece todo el respeto, don Carlos Loret de Mola, un gran gobernador. Sentido, sí. Hizo dos cosas, ¿ah? Que nadie se acuerda de Loret en ese sentido. Que mis respetos, man. En Yucatán, las carreteras, yo siempre he sospechado de las carreteras de Loret. El anillo periférico, que es una maravilla, y el circuito Colonias, los dos circuitos Colonias, son obras de él. El arquitecto Pani lo había sugerido en 1950 y Loret lo tomó y lo hizo. También sugirió la carretera Progreso de varios carriles, esa la hizo Cervera. Cervera tenía una virtud muy grande, de infinidad de efectos. Aunque ustedes no lo crean, Cervera no inventaba, era tan astuto que no se ponía a inventar, sabía sus limitaciones. Cervera andaba husmeando qué decían ciertas personas. Así hizo el puerto de altura, no es un proyecto de él. Ya antes lo había. Es más, a decir verdad, el que hizo más estudios más profundos con los Peniche Pérez y con Seijo fue don Manuel Mediterráneo, un prohombre de Yucatán. Bueno, habría que ampliar. Él decía Yucalpetén y el puerto de altura allá drenando, no irse no sé cuántos kilómetros. Bueno, es claro que había que ya mejorar el puerto. Claro. Era un puerto que llevaba 60 años sin ninguna 60 mejora. Sí, entonces, claro. Por supuesto, había que buscar mejorarlo. Por eso te digo, lo mismo, nos gustan los mitos. Lo mismo hizo con el sur. ¿Qué voy a hacer? Ah, perfecto. Y eso, te voy a decir una cosa, ¿sabes quién se lo dijo? ¿Sabes quién lo dijo? No fue idea de él, Loret. Porque acuérdate que el primer día de su gobierno, Loret le exhibió la maquinaria, con esa vas a pavimentar el sur. Y Cervera le dijo, ahí empezó el problema, a mí nadie me impone nada y vaya a usar el demonio, etcétera, etcétera, etcétera. No. Bueno, pero vamos ahora a ver el futuro con un espejo retrovisor, ¿no? El PAN ha hecho estas cosas muy buenas, es todavía una autoridad que se legitimó a partir de un trienio dramático, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo muy ilustrativo, un poco en broma te lo digo. Mis hijos, esa generación de Millennium, nunca habían visto un bache. Está bueno que lo vean. Para que no piensen, no caigan en el juego maldito de algunos medios de comunicación que lo reprocho a nivel nacional y pagarán la culpa de eso. La pagarán y la estamos pagando. Se han emperrado, perdona la expresión, en decir que el PAN y el PRI son lo mismo. Y eso no es cierto. Fox es todo lo bruto que ustedes quieran. Dice Borges en lugar de Borges. Pero es el único presidente que ha arrepentido de los pobres en los últimos años. Es el único. Y yo, particularmente, de que tenga memoria, son los dos únicos periodos en que no he vivido una crisis. Pero, ¿y qué pasa acá en Yucatán? La pobreza. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Tú eres el único que ha revertido. Lo que se hizo en Yucatán. Tú. Quiere decir que somos el Estado. Sí. En la época que más avanzó contra la pobreza. Sí, ¿cómo en la no? época de Fox. Sí, ¿cómo Yucatán no? fue el Estado de todo el país que más avanzó. Bueno, de hecho, tú eres y el eso nadie lo menciona. No, yo es sí parte de la tragedia de aunque este me país. desacreditas como historiador. Siempre lo he dicho. Sorprendentemente, tu gobierno es el único en las últimas décadas. El único. No seas tan sensible. Yo quiero decir. Manejas muchos mitos. Sacó a un montón de pobres del Estado. Una cosa que ¿sabes qué fue, en mi opinión? Se los digo en serio. Que el gobierno de Patricio fue muy honesto en términos generales. Hay bichos en todos lados, no tiene remedio. Pero no se planteó la corrupción como una forma de gobernar, por ningún motivo. No voy a decir anécdotas, más adelante las contaré, de gente que yo conocí, de una pulcritud endemoniada con el manejo del recurso público. Endemoniada. Así, no se ponían en sospecha de nada. Dicen que hay otros también amigos míos que hicieron cosas indebidas. No lo dudo, ¿eh? El ser humano es... yo tenía un jefe, Palomeque, que me decía... Es que así es, Gonzalo. Tú llevas un costal de oro al cuarto de don Manuel Castro Ruiz, aquel obispo, que era un santo.
y al día siguiente ve a buscarlo. Te va a decir, le hacen falta 50 monedas de oro. ¿Sabes por qué? Porque vino no sé quién que iban a enfuerar a su hijo, no sé qué, se las di. Y vino no sé quién otro y me pidió para no sé qué. ¿Ya me entendiste? O sea, hasta gente honorable en este país, hasta los honorables son bandidos. No agraviando lo presente. No, bueno. Hay de todo. Redescubre Yucatán. Vive la experiencia cerca de ti. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Yo de ti. Tú no de mí. Yo de ti. Pero me da miedo enamorarme. Redescubre Yucatán. Vive la experiencia cerca de ti. Hay de todo en la ¿Cómo viña de viene? Italia, que se está Hablando de estas respetuosamente. fortalezas y debilidades, ¿cómo ves las elecciones a gobernador y alcalde? Pues con muchas oportunidades para el PAN. Desgraciadamente no por el trabajo que ha hecho el PAN, sino por el desastroso trabajo que ha hecho los gobiernos priistas. Eso sería muy triste, ¿no? Bueno, es muy triste porque eso es pobreza, es falta de desarrollo para el país, retrocesos en salud, en educación, en todo, y un retroceso en la esperanza, en la confianza ciudadana que es tan necesaria para desarrollar una comunidad. Estamos retrocediendo terriblemente y eso está dando la oportunidad que el PAN sea una opción. Pero aquí, ojo, es muy importante señalarlo. ¿Por qué ha retrocedido tanto el país? Sin duda la ineptitud y la corrupción de los gobiernos priistas. Pero también parte de culpa tenemos nosotros
la gente de oposición. El PRI solo no podía hacer todas estas cosas. Si hubiera una oposición fuerte, si hubiera medios de comunicación que dijeran las cosas, si hubiera ciudadanos señalando y cuidando las cosas, ni el más corrupto, ni el más bandido, ni el más canijo de las personas podría hacer lo que le ha dado la gana. No podrían estar haciendo lo que han hecho acá, donde el famoso diezmo del 10%, que era, bueno, que los bandidos lo subían al 20%, aquí está llegando al 70-80% y solo se hace el 20% de la obra. O no se hace la obra, o sea, o es el diezmo al revés, 10% para la obra, 90% para robarse la lana. El presupuesto de una obra, el 70% venga para acá. Así es. Y el 30% va para allá. Así está en la mayoría de las obras. Y podríamos ver... Pero no en el ayuntamiento. No, claro, esperemos que no, aunque desgraciadamente, si con gobiernos, y lo quiero decir, bueno, como en mi caso, que queríamos que no hubiera corrupción y que luchábamos y poníamos reglas y poníamos candados, íbamos cambiando los candados, estoy seguro que hubo corrupción. Sé de casos de corrupción y hay seguramente otros casos que no pudimos averiguar, pero hay carreteras, hay calles que la calidad dejó mucho que desear, hay gente que después supimos que había pedido lana, que había hecho, que había virado, hay gente que teníamos dudas y tuvimos que despedir, todo eso hubo. Imagínate en gobiernos donde empiezan a decir, sí, se necesita dinero para hacer campaña, sí, así es la política, si no se lo roba él, si no me lo robo yo, se lo roba a otro, si yo no lo agarro, se lo agarra a otro. Cuando empiezan a ver esas aceptaciones de cosas ilegales, pues se va convirtiendo en algo terrible. Cuando los jefes no van cuidando cada centavo, después para abajo se va haciendo muy fácil agarrar dinero. Un centavo que se desvía del erario público se le está quitando a niños enfermos, a gente pobre, a gente, niños que no comen. Y lo peor de todo es que no es tanto eso es robarle al que no tiene. Lo que terminan robándose no es tanto como lo que se termina desperdiciando, tirando a la basura para poderse robar esa parte de dinero. Sí, ¿cómo no? Dinero totalmente improductivo, tirado a la basura. Sí, el que está en el robo está cuidando la chafa, no está gobernando. La chafa hay que cuidarla, que ve que se deposite, que ve que se meta este papel, que se mete la falsificación de documentos, que traigan esto. Hay que estarla operando día a día la chafa. Entonces, no estás atendiendo tu negocio. Así es. Porque y ahí están los resultados. No es posible que la hoy... corrupción trae ineficiencia. Yucatán, 9 años después de que yo salí, había menos pobres hace 9 años que hoy, con toda la enorme cantidad de dinero que se ha metido para luchar contra la pobreza. Que son presupuestos muy arriba de los tuyos. Muy arriba. Hoy hay más pobres en Yucatán. Hay más pobres extremos que lo que dejamos nosotros. Y le redujimos muchísimo. Nosotros sí se puede. Recibimos el Estado con 64% de pobreza. Lo entregamos con 48% de pobres. Lo recibimos con 27% de pobres extremos. Lo entregamos con 14%. En esos dos somos el Estado que más bajó el número de pobres y el de más de pobres extremos. Hay gente por allá, algunos cuantos que han entrado a investigar esto y han querido hablar de esto, que han dicho, no, esto lo lograron por los ciclones, hablando de pobreza general, por las casas que hicieron, eso incide en la pobreza general. Y en parte es cierto, pero la pobreza se mide por muchos más índices. Pero la pobreza extrema... ¿Cuántas casas hicieron? Cerca de 100,000 casas. Pero la pobreza extrema no se mide no entran las casas, solo es pipirín, es comida. Sí, comida. Solo es tener capacidad para tener comida. Y había un 20 y pico %. Lo redujimos a la mitad completamente. A pesar de 2 ciclones, que si algo daña precisamente a la gente en pobreza extrema, son esos meteoros. Se lleva a las aves domésticas, se lleva la milpa, se llevó el enequén, durante 3 años no produjo el enequén, o sea, destruyó completamente el campo, donde vive la gente pobre. Y aún así, logramos reducir a la mitad la pobreza extrema, que durante 70 años del priismo solo había crecido. Porque por azares del destino, Yucatán era el estado más rico y el campo yucateco era el más rico de todo el país cuando llegó el PRI al gobierno. Porque ustedes no atribuirles al PRI, definitivamente, a los gobiernos priistas. No, perdona. Bueno, también Perdóname que te voy a decir esto. Los hacendados, tan insultados por todos, se puso una moda por años de insultar, hicieron todo lo correcto para hacer del Enequén una materia prima extraordinaria del mundo, el yucateco.
los políticos revolucionarios, si tú vas a ser honesto, vas a ver que hicieron desde el general Salvador Alvarado todo lo que tenían que hacer para convertirlo en lo que es ruinas absolutas. Yo tengo un estudio que he hecho poco por estar dedicado a la grilla, pero que desde chavo me ha interesado y lo sigo haciendo y demás, es la comparación de lo que John Kenneth Turner decía cuando despotricaba contra los hacendados, es mucho cierto, por cierto, de la cuestión de la semiesclavitud que se vivía y las injusticias que se vivía. Turner, pero una cosa, si te quiero decir, fue el abuelo de Raúl y de Mario Casares, que decía, esta gente hay que hacerlas enseñar, hay que hacer esto, a don Felipe G. Cantón, pero Turner contribuyó a ese mito. Sí, claro, pero te quiero decir, él se burlaba y decía que era peor que la esclavitud porque los enequeneros de esa época ganaban $1 al día. Y hace algo muy afortunado Turner, dice que se podía comprar con ese peso. Y hoy si comparas qué se podía comprar con ese peso que era por el trabajo esclavizante de cortar 2,000 hojas de nequem, que sí es cierto, es una friega de cortar 2,000 hojas de nequem, pero hoy en Yucatán el jornal agrícola se mide por cortar 2,000 pencas al día, que es algo que es cortable, es una friega, pero se puede cortar. Con ese peso se podía comprar 5 o 6 veces más de lo que se puede comprar, no por el salario mínimo, sino por el salario del jornal agrícola, que es como 50% más que el salario mínimo. Sí. O sea, el jornal agrícola está como 90 pesos. Ese peso de 1910 que habla Turner, 1909-8, alcanzaba para comprar 7 o 8 veces más que un salario mínimo. Mira, hijito, agrícola. la revolución nunca le dio el nivel económico al campesino yucateco que le dio la hacienda. Le dio algo muy importante. Le dio lo más importante, como dice el Cervantes en el Quijote. Le dio libertad. Y ese es el bien más preciado que existe bajo el cielo y sobre la tierra. Lo primero es saber mantenencia. Ya se acabó. Que ya se acabó. Ya se acabó. No hablamos quién va a ganar las elecciones. Si el PRI o el PAN a la gobernatura, no hablamos quién va a ganar. Mitos escritos Nada, acá. no le gustó que habláramos bien de Ana Rosa. No entrábamos, no, al revés. Yo considero una... Se define de cuestión para que la Trabajé elección con Ana definir. Rosa y trabajé muy bien con ella. El único político en México que se ha 30 años ha sido, ¿qué? Se ha planteado Como candidata al máximo puesto. Eso sí. al máximo puesto cada que hay elecciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, Shupi, Troki, nos vemos en la luna del próximo sábado. Si te gustó este programa, recomiéndelo. Si no, diga lo que quiera, pero vea el de la próxima semana, que ya sea normal y a lo mejor ese le gusta.